Mi padre me ignoró toda la vida, no eres prioridad, pero cuando lo internaron y nadie quiso pagar la cuenta, todos me buscaron. Yo simplemente dije, él no es mi prioridad. Mi historia empieza en el desmadre silencioso que dejó mi mamá cuando murió, porque aunque yo ya era adulto, la ausencia de mi único soporte me dejó más jodido de lo que esperaba. Crecí en Arizona dependiendo totalmente de ella, una mujer que trabajó como loca para que yo no sintiera el hueco que dejó mi padre al largarse cuando yo todavía era un chamaco. Ese cabrón nunca fue parte real de mi vida. A veces aparecía con un regalo barato y la sonrisa falsa de quien quiere fingir que sí le importa, pero siempre se iba igual que llegaba, sin decir nada y sin dejar nada. Con los años dejó de aparecer, dejó de llamar, dejó de intentar, y a mí solo me quedó la certeza absoluta de que yo no existía para él más allá de un trámite en el que puso su firma hace décadas. Cuando mi mamá murió, él sabía, porque una tía suya que sí mantenía contacto con ella le avisó. Ni una llamada, ni una puta condolencia, ni un mensaje de 2 palabras. Nada. Era como si yo hubiera sido un error administrativo que le recordaba algo de su vida que nunca quiso enfrentar. Después de eso me mudé a Texas, trabajé donde pude, me armé una vida normal, tranquila, sin lujos pero estable. Me acostumbré a la idea de que mi familia era algo pequeño, casi inexistente, y sinceramente preferí que fuera así. No tenía ganas de lidiar con gente que nunca estuvo cuando la necesitaba. Pasaron varios años sin una sola señal de mi padre, hasta que un día recibí un mensaje de mi tía. Yo pensé que sería alguna tontería familiar, pero cuando abrí el mensaje lo único que decía era que mi padre estaba internado en un hospital en Arizona, que su salud estaba hecha mierda y que necesitaban hablar conmigo. No expliqué nada ni pregunté nada, simplemente marqué por teléfono, y ella contestó con la voz temblorosa de alguien que se está preparando para pedir algo que sabe que va a sonar mal. Me dijo que mi padre estaba muy grave por varias complicaciones, que los doctores no sabían si saldría y que había muchas cuentas pendientes. Luego soltó lo que de verdad quería decirme, que como yo era su hijo, necesitaban que yo me hiciera responsable de la situación. En cuanto escuché eso sentí una mezcla rarísima entre enojo, risa y cansancio. Yo llevaba toda mi vida tratando de construir algo sin un padre, sin ayuda, sin referencias, sin nada, y ahora que el hombre estaba prácticamente desmoronándose todos descubrían de golpe que yo era su hijo. Mi tía empezó a decir que la familia estaba muy preocupada, que todos estaban haciendo lo que podían, pero que la cuenta del hospital era demasiado alta y que yo tenía que entender que a veces uno tiene que dejar atrás el resentimiento. Me dijo que era momento de ser el adulto y hacer lo correcto, que al final de cuentas él era mi padre y que aunque hubiera cometido errores, eso no cambiaba el lazo de sangre. En ese momento no pude evitar reírme. No por burla hacia ella, sino por lo absurdo que sonaba todo. Pensé en todas las veces que mi papá pudo haber hecho lo correcto conmigo y no lo hizo. Pensé en los días que mi mamá trabajaba doble turno porque él nunca mandó un centavo. Pensé en mis graduaciones vacías, en mis cumpleaños sin llamadas, en las veces que mi mamá lloró por sentirse sola en todo. Y ahora, después de décadas desaparecido, la familia venía con la dignidad suficiente para decirme que yo debía pagar por él. Le dije que no contaran conmigo. No levanté la voz ni me puse agresivo. Simplemente dije que mi padre nunca había sido mi prioridad y que yo no iba a convertirme en la de él ahora que necesitaba a alguien que lo rescatara del desastre que él mismo se había causado. Mi tía intentó presionarme un poco más, insistiendo en que la familia estaba haciendo su parte, pero que nadie tenía suficiente dinero para cubrir todo. Incluso soltó un comentario que todavía me arde cuando lo recuerdo, porque dijo que yo había tenido una vida más estable que la de mi padre y que era lógico que yo ayudara. Como si mi estabilidad hubiera salido de él y no de los sacrificios de mi mamá. Le repetí que no iba a hacerme responsable de alguien que nunca fue responsable de mí y que no quería más llamadas sobre el tema. Pero las llamadas no se detuvieron. Una hora después recibí otra, esta vez del hospital. Una trabajadora social me explicó que necesitaban un familiar directo que firmara documentos para proceder con ciertos tratamientos y que, según información que les había dado la familia, yo era la persona indicada. De nuevo tuve que decir que no. Ella trató de explicarme que sin esa firma se complicaría la atención y que quizá no recibiría ciertos procedimientos a tiempo. Yo respondí que eso no era asunto mío, que si él había hecho su vida sin mí, entonces su enfermedad también tenía que resolverse sin mí. La mujer guardó silencio unos segundos, como si estuviera decidiendo si seguir insistiendo o no,
pero finalmente terminó la llamada con tono profesional, aunque claramente decepcionado. Cuando colgué me quedé un rato sentado, en silencio, sin música, sin televisión, sin nada. Y lo que sentí no fue culpa, tampoco alivio, sino una especie de claridad brutal. Durante años pensé que si algún día mi padre me buscaba, quizá podría escuchar lo que tuviera que decir. Pero cuando finalmente llegó el momento, ni siquiera era él quien me estaba buscando. Era su necesidad, era su deuda, era su enfermedad la que me estaba extendiendo la mano. Y yo ya había dado todo lo que iba a dar en esta vida en nombre de ese hombre. Me levanté, apagué las notificaciones del teléfono y seguí con mi día como si nada. Porque para mí, sinceramente, nada había cambiado. El único que parecía sorprendido de que yo no corriera a salvarlo era él. Y esa sorpresa, aunque no la escuché de su boca, me confirmó que hice lo correcto. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana después de aquella primera llamada, suficiente para que yo creyera que el tema ya estaba muerto y que, con el silencio repentino, la familia de mi padre por fin había entendido que no pensaba ponerme la capa de hijo abnegado que ellos esperaban. Sin embargo, fue justo cuando me empecé a relajar que comenzaron a llegar los mensajes, no uno ni dos, sino una cadena completa de textos escritos con la desesperación disfrazada de indignación que solo aparece cuando alguien necesita algo y no sabe cómo pedirlo sin quedar en vergüenza. Primero fue una prima con la que no hablaba desde hacía más de 10 años, diciendo que le preocupaba mi actitud fría y que no podía creer que yo fuera capaz de darle la espalda a mi propio padre en un momento tan crítico. Apenas terminé de leer su mensaje, llegó otro de un tío al que recuerdo vagamente de reuniones familiares, diciéndome que la familia estaba muy decepcionada de mí y que esperaba que reconsiderara mi postura antes de que fuera demasiado tarde. Después vinieron mensajes de números desconocidos con sermones disfrazados de consejos, diciéndome que todos cometemos errores y que nadie merece morir solo. Hubo uno que decía que yo estaba dejando que el rencor me consumiera y que ningún hombre debería cargar con tanto odio porque al final el que sufre es uno mismo. Leí cada mensaje en silencio, no porque dudara de lo que había dicho o hecho, sino porque me impresionaba la facilidad con la que todos se sentían con derecho a exigirme algo, cuando ninguno de ellos se había tomado el tiempo de conocerme en toda mi vida. Mientras los mensajes seguían llegando, recordé la carpeta que guardaba desde que mi mamá falleció. Esa que incluía copias de las cartas que ella le había enviado a mi padre durante los años en los que yo todavía creía que él podía cambiar. Eran cartas que mi mamá escribió con paciencia, con esperanza, incluso con dolor, rogándole que apareciera en mi vida aunque fuera un rato, que me llamara en mis cumpleaños, que fuera a mis presentaciones en la escuela, que se comportara como un padre mínimo, no perfecto, solo funcional. Muchas de esas cartas jamás fueron respondidas y algunas ni siquiera fueron abiertas, porque cuando mi mamá logró recuperarlas por medio de la familia, aún estaban en los sobres originales, completamente sellados. Saqué la carpeta, no por nostalgia, sino porque me irritaba el descaro con el que ahora hablaban de responsabilidad familiar, como si el pasado no existiera y como si yo hubiera sido criado por una familia que se preocupaba por mí. Decidí contestar cada mensaje de la forma más directa posible. A la prima que me decía que estaba siendo cruel le envié una imagen de una de las cartas sin abrir, la que mi mamá escribió cuando yo estaba por terminar la escuela primaria. A otro que me llamó egoísta le mandé una copia del documento donde constaba la deuda de manutención que mi padre acumuló durante años sin pagar un centavo. Nadie respondió. El silencio fue inmediato, casi cómico. Era evidente que todos estaban acostumbrados a contar versiones suavizadas de la historia, donde mi mamá era una mujer difícil y mi padre un hombre confundido que no sabía cómo ser padre, pero nunca la historia verdadera. Cuando vieron las pruebas, ninguno tuvo el valor de continuar con el discurso moralista con el que pretendían manipularme. El alivio duró poco porque 2 días después recibí otra llamada del hospital, esta vez más insistente. La trabajadora social me explicó que la condición de mi padre se estaba complicando y que necesitaban una firma para proceder con ciertos tratamientos. Me dijo que habían hablado con la familia y que todos señalaban que yo era la persona más indicada para tomar decisiones. Escuché todo sin interrumpir, dejando que terminara su guión de compromiso emocional. Cuando finalmente me pidió explícitamente firmar como responsable financiero, dejé claro que no iba a hacerlo. Ella trató de argumentar que su misión era asegurarse de que el paciente recibiera la atención adecuada y que a veces las familias necesitaban apoyo para tomar decisiones difíciles. Entiendo perfectamente que ella estaba haciendo su trabajo,
pero no por eso iba a dejar que me arrastrara a un rol que no me correspondía. Le dije que mi padre no me había considerado familia en toda mi vida y que no iba a convertirme en la solución de su desastre ahora que le estaba cayendo encima. Mantuvo un tono amable, aunque noté la ligera frustración en su voz. Me dijo que dejarían constancia de mi decisión y terminó la llamada. Pensé que ahí acabaría el asunto, pero unas horas más tarde recibí un mensaje largo de parte de mi tía. En él decía que las decisiones que yo estaba tomando eran una vergüenza, que mi mamá estaría decepcionada de mí y que mi padre estaba preguntando por mí. Esa última parte me llamó la atención, no porque creyera en ella, sino porque era exactamente el tipo de manipulación que se usa cuando ya no queda nada más. Me dijo que él había dicho que esperaba verme y que quería reparar las cosas. Era evidente que era mentira, pero para estar completamente seguro llamé a la única persona de esa familia que considero mínimamente decente. Ella me confirmó que lo único que mi padre había preguntado era si yo podía pagar y que ni siquiera dijo mi nombre completo. Simplemente preguntó si el niño, así dijo, podía ayudar. Que ni siquiera preguntó cómo estaba, ni qué era de mi vida, ni dónde vivía. Solo quería saber si yo podía hacerme cargo de algo que él nunca se hizo cargo. Esa revelación me terminó de tranquilizar, porque confirmaba que mi decisión no estaba motivada por enojo, sino por una claridad que siempre había estado ahí. En los días que siguieron dejé el teléfono en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando veía mensajes de la familia decidía ignorarlos porque ya no había nada que explicar. La gente que solo aparece cuando quiere algo no merece explicaciones ni discursos. A veces pensaba en lo absurdo de todo, en cómo la vida tiene la mala costumbre de poner a prueba límites que uno cree tener claros, y aún así descubrí que no estaba dudando, no estaba tambaleando. No estaba reconsiderando ni un centímetro de mi postura. Lo único que sentía era una especie de tranquilidad extraña, una certeza de que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando una decisión basada exclusivamente en lo que yo necesitaba para seguir adelante. En algún punto me di cuenta de que no había sido una semana difícil, sino una semana inevitable. Era el cierre natural de una historia que nunca tuvo desarrollo, de una relación que nunca existió y que ahora, en su último intento por resucitar, solo confirmaba por qué había muerto. Y aunque suene duro, ese cierre me supo a justicia, no a venganza, no a castigo, sino simplemente a un final adecuado para algo que nunca debió abrirse. Actualización 2. Habían pasado unas 3 semanas desde el último intento de la familia por convencerme de que tomara responsabilidad sobre mi padre, y para ese punto ya todos parecían haberse resignado a que no obtendrían nada de mí. El silencio era casi total. Nadie llamaba, nadie escribía, nadie intentaba presionarme. Y aunque en otro contexto ese silencio podría haber significado calma, en este caso lo sentía más como una pausa incómoda, como cuando alguien está reuniendo fuerzas para un último intento desesperado. Durante ese tiempo me concentré en mi trabajo y en mis rutinas normales, y aunque intenté mantener la mente alejada del asunto, era imposible no pensar, de vez en cuando, en la posibilidad de que mi padre estuviera empeorando y de que la familia estuviera esperando el momento perfecto para responsabilizarme de lo inevitable. No por culpa, sino por experiencia. La gente que solo aparece cuando necesita algo nunca se rinde tan fácil. Un silencio así no era un cierre, era un respiro antes de otro golpe. La confirmación llegó un jueves por la noche, cuando recibí una llamada inesperada de la única persona de esa familia con la que podía hablar sin sentirme manipulado. Ella era una prima que sí había conocido a mi mamá, que sí entendía la historia completa y que nunca trató de disfrazar la realidad. En cuanto escuché su voz supe que estaba alterada. No sonaba molesta, sonaba triste, como si hubiera visto algo que preferiría no haber visto. Me dijo que había ido al hospital a visitar a mi padre, no porque ella tuviera una relación cercana con él, sino porque alguien en la familia le había pedido que fuera para firmar unos papeles simples. Me contó que al llegar lo encontró consciente, aunque bastante deteriorado, y que mientras estaba ahí, escuchó una conversación que la dejó helada. Me explicó que él habló de mí. No como yo esperaba, no como todos aseguraban, no como el padre arrepentido que supuestamente quería verme para arreglar las cosas. Lo mencionó de la forma más fría, distante y utilitaria que se pueda imaginar. Según ella, el doctor le había dicho que necesitaban que alguien se hiciera responsable del costo de ciertos procedimientos y de los tratamientos que habían dejado en pausa porque nadie había firmado nada. Él, sin siquiera pensarlo, preguntó si yo podía pagar. Lo hizo así de simple, así de directo. Dijo algo como que tal vez el niño podía encargarse.
Ese comentario, que parecería insignificante para cualquiera que no conociera la historia, para mí fue suficiente para borrar cualquier posibilidad de duda respecto a la clase de persona que era ese hombre. Mi prima me dijo que ella intervino y le comentó que yo no tenía intención de involucrarme, pero él solo hizo un gesto molesto y murmuró que era mi deber. No preguntó cómo estaba yo, no preguntó si estaba bien, no mostró interés en mi vida ni un intento mínimo de saber en qué me había convertido. Ni siquiera usó mi nombre completo, como si todavía yo fuera una sombra adolescente en alguna memoria borrosa de su vida. Para él no era un hijo, era un recurso. Una billetera con piernas. Cuando mi prima me relató eso, sentí algo mucho más poderoso que enojo. Fue una claridad profunda, una respuesta a todas esas voces familiares que días antes me acusaban de ser cruel, de ser despiadado, de guardar resentimiento inútil. Ellos hablaban desde la ignorancia, desde la comodidad de quienes nunca tuvieron que vivir las consecuencias de las decisiones de mi padre. Pero esto que me contaba mi prima, era la prueba más honesta de quien había sido siempre, un hombre incapaz de ver más allá de sí mismo. Alguien que nunca quiso la responsabilidad de formar parte de mi vida y que incluso en el final solo pensó en lo que podía obtener de mí. Esa confirmación no me dolió, no me llenó de rabia. Lo que sentí fue una especie de descanso torcido, una validación de que yo no había inventado nada ni estaba exagerando. Había pasado toda mi infancia viendo a mi mamá llorar por un hombre que no estaba y toda mi adultez aprendiendo a vivir sin la idea de un padre. Ahora tenía evidencia directa de que seguir mi camino sin él no era crueldad, era lógica. Mi prima estaba llorando cuando terminó de hablar. Me dijo que sentía pena por mí, no por la situación actual, sino por el hecho de que, en sus palabras, yo nunca había tenido realmente un padre y que ahora, en el único momento en que él pudo haber dicho algo humano, lo único que expresó fue un pedido de dinero. Me agradeció por haber sido honesto con ella siempre y me dijo que no quería que me enterara por otra persona. En ese momento, la voz se le quebró y me dijo algo que hasta la fecha sigue siendo una de las pocas cosas buenas de toda esta historia. Me dijo que mi mamá estaría orgullosa de mí. Que ella sabía, mejor que nadie, cuánto había costado llegar a un lugar emocional donde pudiera decir no sin dudar. Le dije que agradecía lo que me decía, pero en realidad lo que sentí fue una mezcla de alivio y cierre. Era como si una puerta que había estado entreabierta durante décadas finalmente se hubiera cerrado por completo. Durante los días siguientes pensé mucho en esa conversación. No desde el rencor ni la tristeza, sino desde una perspectiva casi práctica. Entendí que la familia de mi padre había estado construyendo un relato en el que yo era el único obstáculo para salvarlo, porque en ese relato conveniente ellos no tenían responsabilidad alguna. Apenas recibieron la noticia, corrieron a buscar al hijo desaparecido porque era más fácil que enfrentar la realidad de que habían permitido que mi padre viviera una vida de irresponsabilidad total. No querían asumir el costo emocional ni financiero de sus decisiones. Quisieron convertirlo en una cuestión moral para evitar aceptar que estaban cosechando lo que él había sembrado. Me di cuenta de que su insistencia nunca fue por cariño, sino por conveniencia. Por eso cuando yo les envié pruebas de su abandono guardaron silencio. No porque entendieran, sino porque ya no podían sostener la mentira de que yo debía algo. Esa semana volví a recibir una llamada del hospital, pero esta vez fue diferente. No estaban buscando que firmara nada ni que asumiera responsabilidad. Era la trabajadora social informándome que mi padre había sido trasladado a una sala donde quedarían a la espera de decisiones de la familia inmediata. Me dijo que entendía mi postura y que solo me mantenía al tanto por protocolo. Le agradecí de forma breve y corté. Esa llamada, lejos de generarme angustia, me permitió ver con claridad que yo ya había cerrado el ciclo hacía años y que lo único que faltaba era que la situación presente terminara de caer por su propio peso. Nunca he sido una persona particularmente sentimental, pero esa noche pensé en mi mamá. Pensé en lo mucho que dio para que yo no creciera sintiéndome menos por la ausencia de ese hombre. Pensé en lo que ella habría hecho con esta información y llegué a la conclusión de que habría tomado la misma decisión que yo, porque ella siempre supo que uno no puede obligarse a sentir responsabilidad por quien nunca se la ganó. Al final de esa semana me encontré durmiendo mejor que antes, algo extraño considerando que la situación seguía abierta. Pero entendí que la tranquilidad no venía del desenlace, sino de la certeza de que yo ya había decidido qué lugar tenía mi padre en mi vida. Y ese lugar no incluía sacrificios injustos ni decisiones impulsadas por presiones externas. No tenía nada que demostrarle a nadie y, mucho menos, tenía que seguir cargando con una historia que nunca fue mía elegir.
Esa claridad fue la actualización real, no la información de que él seguía enfermo, sino la confirmación absoluta de que yo no debía nada y que, por primera vez, toda la familia lo sabía aunque no lo dijeran. Actualización final. Había pasado poco más de un mes desde aquella llamada donde la trabajadora social me avisó que mi padre estaba cada vez peor y que lo habían trasladado a una sala donde básicamente esperaban que la familia tomara alguna decisión. Después de eso ya no hubo insistencia, no hubo presión, no hubo nuevos intentos por parte de nadie para forzarme a involucrarme. La familia de mi padre se desinfló como si de pronto se hubieran dado cuenta de que no tenían forma de obligarme y que las herramientas emocionales que habían usado durante semanas ya no tenían efecto alguno. El silencio volvió, esta vez más denso, más incómodo y con un aire de resignación que yo podía percibir incluso a través de la distancia. No era el silencio fingido de quien está esperando el momento adecuado para insistir otra vez, sino el silencio derrotado de quien ya no tiene opciones. Yo seguí con mi vida como si nada, aunque cada ciertos días me preguntaba si todavía seguía vivo o si, en algún rincón de ese hospital, alguien se acordaba de mí lo suficiente como para intentar contactarme cuando llegara el final. No por obligación, sino por la simple curiosidad humana de saber cómo terminan las historias que nunca empezaron bien. La respuesta llegó una mañana de domingo, cuando revisé mi teléfono y vi una llamada perdida de un número desconocido. Al principio pensé que era telemarketing, pero al escuchar el mensaje de voz supe exactamente de qué se trataba incluso antes de que la mujer terminara de hablar. Era otra trabajadora del hospital informándome que mi padre había muerto esa madrugada. Lo dijo con un tono profesional, casi mecánico, como quien recita un guión aprendido, pero aún así se notaba que quería dejar claro que solo me contactaba por protocolo. Me dijo que la familia había sido notificada y que estaban en proceso de coordinar los trámites necesarios. Después añadió que si necesitaba información adicional podía llamar al número que dejaba en el mensaje. Terminé de escucharlo y dejé el teléfono sobre la mesa. No sentí pena ni alivio ni enojo. Sentí una neutralidad tan grande que en sí misma fue reveladora. Descubrí que la muerte de ese hombre no cambiaba absolutamente nada en mi vida. Mi ruta, mis decisiones, mis emociones, todo seguía exactamente igual. Era como si hubiera muerto alguien que conocí una vez de pasada y cuyo nombre apenas recordaba. No había vacío ni duelo, solo una confirmación silenciosa de que mi vida había funcionado sin él desde siempre. Durante el resto del día no llamé a nadie. No avisé a nadie. No respondí a la curiosidad natural que cualquiera podría tener. Simplemente dejé que la información se asentara y me dediqué a mis actividades del día. No fue hasta la tarde que recibí un mensaje de mi prima, la única con la que tenía una relación mínimamente sincera. Ella me escribió para decirme que sabía que seguramente ya me habían informado y que quería adelantarse a lo que vendría después. Me dijo que la familia estaba reunida y que había una discusión intensa porque nadie quería pagar los gastos del crematorio ni los procedimientos finales del hospital. Al parecer, la cifra les parecía demasiado alta y el seguro que mi padre tenía era prácticamente inexistente. Mi prima me contó que mientras todos discutían, uno de los tíos sugirió que tal vez yo debía cubrir la diferencia, porque según él yo había sido el hijo ausente y era lo mínimo que podía hacer para limpiar mi conciencia. Ella dijo que la reacción general en la sala fue de aprobación inmediata, como si todos hubieran estado esperando que alguien lo dijera para tomarlo como un acuerdo unánime. Cuando leí eso no sentí sorpresa. Era exactamente lo que esperaba. Para esa familia, yo había sido convertido en la figura perfecta para cargar con todo, no porque realmente me consideraran parte de ellos, sino porque necesitaban una excusa moral para deshacerte del problema sin quedar como los malos de la historia. Me imaginé la escena sin dificultad, todos reunidos, todos hablando de responsabilidad y familia, todos pretendiendo que habían sido parte importante de su vida, cuando la realidad era que ese hombre no había sido cercano a nadie excepto a sí mismo. Lo curioso es que, incluso sin haber estado ahí, pude adivinar con exactitud lo que cada uno diría y cómo lo diría. Era el mismo patrón de siempre, el mismo discurso desgastado que ya había escuchado cuando intentaron convencerme de pagar sus tratamientos. Y aún así, había algo casi cómico en el hecho de que siguieran repitiéndolo incluso después de su muerte, como si la insistencia pudiera convertir la fantasía en realidad. Mi prima continuó contándome que, cuando mencionaron mi nombre como la persona que debía cubrir los gastos finales, ella intervino. Dijo que les recordó todo lo que sabían perfectamente, que yo no había tenido ningún tipo de relación con él, que él jamás había intentado ser parte de mi vida,
Que incluso cuando tuvo la oportunidad de hablar de mí en el hospital solo lo mencionó para preguntar por dinero y no por interés genuino. Les dijo que yo no era responsable de un hombre que nunca quiso ser responsable de mí. Me contó que en cuanto terminó de hablar, todos la miraron como si acabara de traicionar a la familia. Alguien incluso le dijo que se callara, que no tenía idea de lo que estaba diciendo y que yo era parte de la familia aunque no quisiera aceptarlo. Ella me dijo que no respondió más, porque se dio cuenta de que nada iba a cambiar la mentalidad de gente que necesita inventar un relato donde todos son bondadosos excepto la persona que se niega a hacer lo que ellos esperan. Un poco después de eso comenzaron a llegarme mensajes de varios números desconocidos. Algunos eran intentos educados de convencerme, otros eran insultos disfrazados de preocupación. Hubo uno particularmente absurdo donde alguien decía que yo tenía la oportunidad de hacer lo correcto al final, como si la vida fuera una serie dramática y yo tuviera que protagonizar el cierre emotivo que ellos habían imaginado. No me molesté en leerlos todos. Todos compartían la misma premisa equivocada, que yo debía reparar algo que nunca rompí. No respondí a ninguno. Simplemente bloqueé cada número conforme aparecía. Esa noche hablé con mi prima por teléfono. Ella seguía afectada emocionalmente por todo lo que había visto y dijo que lamentaba que la familia fuera así. Le dije que no tenía nada que lamentar, que ella era la única persona que había actuado con honestidad en toda esa situación. Me agradeció por no haber cedido a la presión y me dijo que a veces, cuando las familias se niegan a aceptar la realidad, necesitan que alguien se mantenga firme para que el resto pueda seguir adelante sin caer en las mismas dinámicas tóxicas. Le respondí que yo no estaba intentando ser un ejemplo de nada. Solo estaba protegiendo mi vida, esa que construí con esfuerzo y sin ayuda de nadie. Ella dijo que precisamente por eso era importante que yo defendiera mi postura. Con el paso de los días ocurrió algo que me tomó por sorpresa. No fue un cambio interno ni una reflexión profunda, sino un sentimiento simple, ligereza. No alegría ni tristeza. Solo ligereza. Como si una parte de mí hubiera estado cargando un peso invisible durante años y, con la muerte de ese hombre, ese peso simplemente se hubiera desvanecido. No porque yo lo hubiera querido, sino porque la vida a veces decide cerrar capítulos que uno ya no tiene fuerza para seguir empujando. No sentí culpa, no sentí remordimiento. Sentí, más que nada, que todo estaba en su sitio. Que mi historia con él había terminado exactamente como debía terminar, sin dramatismos, sin reconciliaciones forzadas, sin mentiras reconfortantes. Solo un final claro y honesto. Y para mí, esa fue la verdadera venganza. No el castigo hacia él, sino la absoluta libertad de no tener que cargar con nada que viniera de su nombre. La última interacción que tuve con esa familia fue un mensaje donde me decían que lamentaban mi ausencia en el funeral y que esperaban que con el tiempo yo entendiera la importancia de la unión familiar. Lo borré apenas lo terminé de leer. No necesitaba guardar nada de ellos. No necesitaba recordar. Nadie puede pedirme unión donde nunca hubo vínculo, ni pedir responsabilidad donde nunca hubo presencia. El cierre no vino de su muerte. El cierre vino del hecho de que finalmente no había nadie más intentando escribirme un rol que nunca acepté interpretar. Y por primera vez, todo quedó en silencio de la manera correcta, no como pausa, sino como punto final.